Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom, bendecidos sean todos aquellos que buscan hacer la voluntad del Padre Celestial en este día de Shabbat. Estamos reuniéndonos en un Shabbat más, estamos iniciando la segunda parashá de la lectura anual de la Torá y hoy nos corresponde la parashá titulada Noaj. Esta parashá que está comprendida de Bereshit capítulo 6, verso 9 al capítulo 11, verso 32. Y pues recuerden que la parashá anterior, Bereshit, hablamos acerca de todo lo que tuvo que ver con la creación del mundo, la luz y todo lo que hay en este globo terráqueo, las plantas, los animales, la vegetación, los peces y la creación del Adam, del hombre, y también la creación de la Isha, la mujer. Y bien, pues estuvimos viendo algunos detalles con respecto a el pecado del hombre, con la caída de la desobediencia al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Qué bueno que no comieron del árbol de la vida, porque si no, entonces hubiéramos estado en graves problemas con el pecado. Bien, pues después de esto, estamos en el capítulo 6. Pues en el capítulo anterior, el capítulo 5, nos habla de la genealogía, que empezaron a reproducirse los hombres sobre la faz de la tierra. En ese entonces vivían muchos años, de lo cual, pues, antes de iniciar, vamos a declarar una bendición a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar en esta mañana estudiando su palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torá. Amén. Bien, pues vamos pues con unas primeras imágenes. Déjenme ahora encontrarlas. Ok, ya los encontramos. Y vamos a entrar en contexto. Bien, pues nuestra parashá Noaj. Ok, nuestra parashá Noaj comprendida en estos capítulos del 6:9 al 11:32. Pues en esta imagen podemos ver representada el número de años que vivieron los primeros descendientes de Adán, empezando por el mismo Adán del lado izquierdo. ¿Ok? Del lado izquierdo tenemos a Adán y tenemos que él vivió 930 años. ¿Ok? La barba está representando hasta dónde llegó su vida. Y tenemos datado desde los 100 años, 200 años, 300 años, 400 años y así hasta los 1000 años. Ahora, recuerden que vimos, espero que sí hubiéramos podido ver la semana pasada. Recuerden que la maldición estaba, si ustedes desobedecen, ciertamente en el día que comieren, dice, en el día que comieren del árbol de la ciencia y del mal, ese día morirán. ¿Ok? Entonces, recuerden que para el Eterno un día es como 1000 años, dicen los Tejilim, los Salmos, para el Eterno un día es como 1000 años. Entonces, pues Adán comió y justamente por eso no pasó el día, no pasaron los 1000 años. Estamos entendiendo que el hombre estaba diseñado para vivir más de 1000 años. Yo no logro comprender todavía la magnitud de ese asunto porque nuestras generaciones al día de hoy están sumamente reducidas, ¿sí? Tenemos demasiada juventud y ya empezamos con achaques. Llegamos a los 40 años y ya tenemos achaques. Ya que digamos de los 50 años ya hay más achaques. Y los que llegan a más de 60 años, porque en serio ya se tienen muchos achaques. No logramos ni siquiera la cuarta parte de vida que vivían en la anterioridad. Entonces, tan solo imaginarse cuánto sería vivir más de 500 años, 600 años, 700 años y seguir joven, fuerte. Bueno, el hombre, el cuerpo del hombre, fue diseñado para vivir muchísimos años.
Y pues como nos damos cuenta al día de hoy, pues creo que estamos fallando. Ok, bueno, aquí la cronología nos dice Adán, 930 años, después su hijo Set, 912 años, como que comienza una reducción de años, Enos, 905 años, Cainán, 910 años, Mahalalel, 895 años, Jared se recuperó con 962 años. Fíjense que Jared vino a ser el primero que vivió más años que el propio Adán. Jared vivió más años que Adán, 962 años, 32 años más. Bueno, después de ahí vino Enoc y viene todo un cambio porque Enoc vivió hasta 365 años y después se lo llevó Dios. Se entiende que no ha muerto, que él sigue hasta nuestros días en un lugar especial que lo puso el Eterno. Entonces eso está tremendo, ¿no? Bueno. mm. Después viene su hijo Matusalén, que viene a vivir unos 7 años más que Jared, 969. Y a partir de Matusalén ya nadie, absolutamente nadie viene a vivir más de 969 años. A partir de allí todos van disminuyendo. Y después viene Lamec con 777 años. Los años que vivió Lamec también son proféticos porque vino a ser el padre de Noé, el cual se dice de Noé, cuando nació, se dice que él haría descansar al hombre de sus labores. Entonces, pues los 777 nos hablan de un 3 veces perfecto tiempo para que la generación de Noé, bueno, Noé naciera y viniera todo lo que viene con respecto al diluvio. Ok, así que Noé todavía logró vivir después del diluvio 900, bueno, 500 años tenía cuando engendró a Shem, Cam y Jafet. Después, al año 600 de su vida, llegó el diluvio y después de un año de estar en el arca, em, vivió todavía hasta 950 años de edad. Es toda, ¿no? ¿Qué podemos decir? Toda una vida, son varias vidas ahí. Pero bueno, ok, entonces ahí tenemos nuestra primera relación. Hablando rápidamente en cuanto a la comparativa del arca de Noé, pues en la parte de abajo tenemos el tamaño en pies del arca de Noé, comparado con otros barcos que en la historia han sido grandes, el Santa María, que era grande, pero no más grande que el Wyoming, pero no más grande que el Titanic, y aún el Titanic se quedó chico a comparación de el Queen Mary 2. ¿Ok? Bueno, ahí podemos entonces ver. Lo importante es que en cuanto al momento histórico, el Arca de Noé fue toda una labor extraordinaria de ingeniería y de construcción porque nunca nadie había hecho algo semejante. Y recordemos que, bueno, la tecnología en ese momento para con Noé no era la mejor a comparación de con lo que se fabricaron estos barcos de aquí. Ya tenían tecnología, ya había la metalurgia, ya habían las técnicas, ya había ingenieros navales, ya había todo lo que quisieran. Entonces, pues realmente, aunque se ve pequeña el arca de Noé a comparación de ellos, fue una labor titánica construir el arca de Noé. Recuerden que la escritura dice que le ordenó el Eterno que debía de ser un arca con 3 pisos. 3 pisos debía de tener el arca. Se entiende que en uno de ellos tenía que guardar todo el alimento, el forraje, plantas, semillas, para poder subsistir tanto los hombres como los animales. Y claro que no podía poner ese alimento en el mismo nivel que los animales, porque se lo comerían en un solo momento. Entonces, sí podemos entender que hubo un nivel que se dedicó solamente para el almacenaje, otro nivel para poner animales de cierta clase y otro nivel para poner tal vez animales de otras clases. Bueno, entonces 3 niveles del arca.
Sabemos que dice la escritura que el arca reposó en el monte Ararat, que se encuentra en Turquía, entre la triple frontera, perdón, cuádruple frontera entre Turquía, Armenia, Irán y Azerbaiyán. Y este lugar se erige a 5.435 metros sobre el nivel del mar. Vista aérea del monte Ararat, lo tenemos aquí, y viéndolo hacia un lado, aunque pareciese el Popo y la Malinche, no es así. Sí se parecen, ¿verdad? Como si fuera el Popo. Pero bueno, no, es el monte Ararat. Ok. Bueno, pues ahí tenemos geográficamente dónde se encontraría el monte Ararat. Está muy, muy, muy al norte de Israel, arriba de lo que es Irak, arriba de Siria, a un lado de Turquía, ¿ok? Entonces ahí fue donde fue a parar el arca de Noé, cuando se fueron bajando las aguas. Casi toda la historia bíblica ronda en toda esta geografía, en toda esta parte ronda toda la historia de la Biblia, porque más abajo, por donde está Bagdad, Irak, entre Irak y Kuwait, vamos a encontrar lo que conocemos como la Torre de Babel en esta región. Y pues ya todo lo que es la historia bíblica va a darse en toda esta área, entre Irán, que hoy antiguamente era Persia, entre Irak, que antiguamente era Babilonia, ¿sí? Entre los sirios, los egipcios más abajo, y toda la región de Arabia Saudita. Bien, pues adelantándonos un tantito a la cronología de Abraham, para podernos ubicar, Ur de los Caldeos se encontraba abajo, de ahí fue llamado Harán, Abram, y de Harán se le da el mandamiento, deja la casa de tu padre y ve al lugar que yo te diré. Y de ahí baja hacia la tierra de Canaán, Siquem, Betel y el Negev. Bueno, entonces como decíamos, la Torre de Babel la vamos a encontrar sitiada entre Uruk y Akkad, ¿ok? En alguna zona ahí, en la zona de Babilonia o lo que antes era Irak. Y bueno, hablando de nuevo del Arca de Noé, esta es una foto sumamente antigua, donde todavía se podía apreciar la estructura del barco, se puede notar la madera, por un lado medio petrificada y por otro lado ya terminándose de corroer, de desintegrar, pues estamos hablando de mm, más de 4.000 años. Más de 4.000 años que estuvo ahí el barco, el arca de Noé, pero ya llegó un punto donde ya no resistió y comenzó a desintegrarse. Entonces, esta es una foto sumamente antigua, todavía se veía así, pero en este momento, cuando se veía así, los árabes no dejaban a nadie subir, ninguna expedición extranjera, nadie, ¿sí? Se guardó bastante el que no se difundiera esto. Hoy actualmente se puede apreciar de esta manera la zona, ya solo quedó así. Donde vemos los bordes es donde todavía si se rascara, se excavara, se podría encontrar la madera del fondo del barco, ¿ok? Y en medio y a los lados todavía se encontraría madera del barco. Esta es otra toma desde otra perspectiva. Todavía se puede ver la figura, pero ya para nada como se veía hace unos años. Esta es otra toma. Todavía se puede ver el tamaño del arca. Desde el ras del suelo, esto es como se vería. Lo que todavía subsistiría sería, como les menciono, la parte baja del barco, porque se enterró por los sedimentos, por el del tiempo, el polvo, todo. La parte más baja se mantuvo cubierta
y los efectos del sol pues no causaron tanto, así que si alguien excavara encontraría esto todavía, pero sería lo único ya que encontraría. Así que recuerden pues el arca de Noaj, todo un reto, todo un proyecto. Se tiene en cronología aproximadamente entre 60 y 80 años duró construir el arca de Noé. Un aproximado, entre 60 y 80 años. Pues imagínense, solo con Noé y sus tres hijos, construyendo todo este barco, donde pues tú sabes que cuando se fabrica o se crea por primera vez algún automóvil o inclusive hasta un barco, sabemos que se tienen que hacer pruebas para ver si resiste lo que se fabricó. Pues aquí imagínense todo lo que tuvo que haber tenido Noé encima en cuanto a responsabilidad, porque aquí no había de, bueno, vamos a ver si funciona, eso funciona o funciona, porque si hubiera llegado a tener algún tipo de filtración, porque no puso brea correctamente en alguna parte del arca, imagínate lo que hubiera sido. Entonces, pues fue todo un trabajo detallado detallado de saber cómo ir armando cada una de las vigas que fueron conformando el arca. Y no es que pásame una viga y pídele a la empresa fulana de tal que te mande 1000 vigas. No, sino que todavía tenía que ir a cortarlas. Ve a los árboles, al bosque, córtalos, tráelos y comienza a descortezarlos y comienza a preparar los bloques, etcétera. Entonces, imagínate, si no fue toda una labor titánica. Por un lado, tenemos una evidencia histórica, que es esta tablilla babilónica, datada del torno del año 1750 antes del Mesías, de tamaño similar a un teléfono móvil. Se trata de una pieza de arcilla con 60 líneas de la escritura cuneiforme típica de la antigua Mesopotamia, donde se describe, aquí, fíjense, no está diciendo que esta arcilla describa el arca de Noé, sino describe el querer construir otro barco como el arca de Noé. ¿Ok? Dice, donde se describe construir un barco circular siguiendo el ejemplo del que se construyó antes de la catástrofe que vivieron sus padres. En otras palabras, esta evidencia nos está diciendo que antiguamente los que hicieron esta tablilla sabían que hubo una catástrofe y que se había construido un barco para salvar a unas personas. Eso es lo importante de la tablilla, porque la tablilla en esencia está diciendo, vamos a hacer un barco circular, ¿ok? Pero hace mención a la catástrofe antigua. Bueno, algunos en la web eh, muestran imágenes como estas del arca de Noé. Podrían ser, tal vez sí, tal vez no, pero ya la geografía que se muestran en estas fotos no concuerda con el lugar donde vimos previamente, porque aquí estamos viendo muchas piedras, estamos viendo demasiadas piedras y demasiado hielo. Y si se acordarán, en estas partes no se ven todas esas piedras que se notan en esa foto. Así que es probable también, como en la mayoría de los lugares geográficos bíblicos, hay un lugar verdadero y hay un lugar falso. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el monte Sinaí, tenemos un monte Sinaí falso que es conocido por todos, pero hay un monte Sinaí verdadero. Entonces es probable que esto pase con el arca de Noé, que estos no sean fotos correctas. Esta ya es una foto editada. Esta es una foto editada de lo que pensaban que era el lugar del arca. Y pues tenemos supuestamente arqueólogos coreanos que bajaron donde se encontraba el arca, pero como pueden ver, una vez más,
estas fotos con tanta piedra no concuerdan con el anterior. Entonces, probablemente encontraron algún barco antiguo, pero no necesariamente es el Arca de Noé. Lo decimos porque no concuerdan con la geografía, pero estas fotos son las más mostradas en el Arca de Noé. Si tú pones Google eh, restos del Arca de Noé, las fotos que más vas a encontrar van a ser estas. Así que, pues, queda ahí. No puedo confirmar, pero tampoco puedo negar. Pero la cosa es que hay aquí unas fotos que debes de saber y de conocer, ¿ok? Podríamos decir que sí es, porque mira, uno diría, ahí colgaban al perico, y colgaban al pavo real, y colgaban a la lechuza, y colgaban ¿a quién más? Este, al murciélago también, ahí lo colgaron. Bueno, ¿ok? Entonces, la madera petrificada podría concordar, pero una vez más, para lo poco que quedó, no podríamos confirmar que es esta el Arca de Noé. Bien, vámonos con la evidencia arqueológica, recordando que los peces cuando mueren quedan como esta manera, sus aletas contraídas y pegadas al cuerpo. Ya pudieron observar su aleta caudal, o bueno, la aleta de la colita la tiene cerrada. La aleta pectoral también la tiene cerrada. La aleta dorsal también la tiene cerrada. Todas sus aletas están cerradas. Cuando un pez muere, quedan sus aletas cerradas, ¿ok? Y cuando vamos al mercado, pues así los vemos con sus aletas cerradas. Mm. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, como hemos visto en otros años, todo el registro fósil nos muestra animales, en este caso peces, que tienen sus aletas abiertas, y ahí lo podemos ver representados. Esto nos hace pensar que no murieron estos peces sin agua, o no murieron que los sacaron del agua o algo así, sino más bien se ve que murieron adentro del agua, y si están en medio de sedimentos, en este caso rocas, pues quiere decir que fueron sepultados vivos. Estaban nadando y de repente, ¡fum!, quedaron sepultados vivos. ¿Ok? Entonces, todo científico sabe esto cuando ve estas imágenes. Estos peces murieron nadando. ¿Ok? Podemos ver las aletas como están bien desplegadas. Todos estos peces murieron cuando estaban nadando. Y todo esto es importante porque nos confirma la existencia de un catástrofe mundial que nosotros conocemos como el diluvio. Y evidencias como estas hay en todo el mundo. Los restos fósiles. Aquí en Puebla hay un lugar que se llama allá en Tepeji de Rodríguez, que se llama Pie de Vaca. eh, Hay mucho fósil ahí. Y pues bueno, el problema es que ya los científicos hoy les pusieron nombres bien rebuscados a los animalitos, y pues ni para acordarse de esos nombres. Nada que ver con los correctos nombres que probablemente les puso Adán cuando fue su momento. Bueno, aquí tenemos, pareciese un reptil, un fósil de un reptil, pareciese Mm, ¿Han visto el dragón de Komodo? Un dragón de Komodo. Tal vez un monstruo de Gila. ¿No han visto el monstruo de Gila? Son lagartos de talla mediana. En el caso del monstruo de Gila es el único reptil, o la única, si lo quieren ver así para que lo entiendan, es la única lagartija venenosa, el monstruo de Gila. De ahí en fuera ninguna otra lagartija es venenosa. El dragón de Komodo en esencia no es venenoso, solo tiene muchas bacterias en sus fauces,
Y cuando muerde, pues, en esencia no inyecta veneno, sino te deja, bueno, deja tantas bacterias que se empieza a podrir la carne que mordió y entonces el animal comienza a fallecer. Pero en esencia no tiene veneno. Vuelvo a repetir, la única lagartija venenosa es el monstruo conocido como monstruo de Gila. Bien, entonces aquí tenemos más evidencia fósil. Mm, ¿Qué podría haber sido este animalito? Parece un cien pies, no sé. Tenemos un batracio del lado derecho, o sea, una ranita, y tenemos unos posibles calamares del lado izquierdo. Y pues recuerden que en el tiempo de Noé, recordando la sección de la parashá última, de la parte última de la parashá de Bereshit, en el capítulo 6, verso 1 que leemos, que dice, estamos en Bereshit 6:1, cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y les nacieron los hijos de Elohim, los hijos de Dios, vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron esposas de entre las que les agradaban. ¿Ok? La expresión hijos de Dios, diferente a las hijas de los hombres, nos dan a entender que estos hijos de Dios no eran hombres, sino eran seres celestiales, ángeles, que al bajar y ver, ellos estaban al cuidado de la creación, los habían dejado al cuidado de la creación, pero pues comenzaron a codiciar a las hijas de los hombres y pues como dice aquí, escogieron esposas de entre las que les agradaban, pero el Eterno dijo, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. Sí, y a partir de esta generación de Noé ya no van a vivir más de 120 años, cuando ya vimos que cronológicamente vivían más de 900 años. Entonces, imagínate si una mujer vivía más de 900 años, cuántos hijos hubiera podido engendrar. Y es también ahí el tema de cómo es que estos hijos de los hombres realmente, perdón, estos hijos de Dios, los ángeles, pudieron engendrar tan solo con una mujer que vivía más de 900 años, cuántos hijos no pudo haber engendrado. Y es ahí donde podemos comprender un poquito de por qué hay tantos espíritus malos. Cuando dice el libro de Enoc que después del diluvio los hombres empezaron a quejarse porque había demasiados espíritus malos y que estaban causando grandes problemas a los hombres. Entonces el Eterno decretó que fueran llevados cautivos las tres cuartas partes de los espíritus malos que había sobre la tierra y que solo una cuarta parte quedara al servicio del Satán. Entonces, nada más imagínate cuántos demonios no hay actualmente y solo es la cuarta parte. Entonces, imagínate si se hubieran quedado todos. Bueno, entonces, más o menos podemos entender de dónde salieron tantos espíritus malos, pues es que las mujeres vivían tantos años y podrían engendrar durante tantos años hijos, 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 hijos. ¿Ok? Por ahí podemos entender el por qué viene en el verso 3 la disminución. Pero el Eterno dijo, mi aliento, o sea, la vida que yo doy al hombre y a la mujer, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vino esta disminución? Muy probablemente tiene que ver con esto que estamos mencionando. Claro que también tiene que ver con mientras más años, más maldad, más tiempo tienen para hacer maldad. Bueno, 4, verso 4. Fue entonces y también más tarde cuando aparecieron los Nefilim en la tierra, ¿ok? Entonces, ¿qué son los Nefilim? Su acepción significa los caídos, ¿ok? Los caídos y son el resultado de los seres celestiales con las mujeres los Nefilim, que vinieron a ser en su mayoría los gigantes. ¿Ok? Bien. Comenzaron a salir los Nefilim en la tierra
cuando los hijos de Elohim, los seres celestiales, cohabitaron, tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, quienes les dieron descendencia. Ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. 5. Y el Eterno vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra y cómo todo plan ideado por su mente no era sino que perverso todo el tiempo. Ok, analiza ese verso 5. Nos está diciendo que esa generación, así como respiraba, buscaba hacer la maldad. Vuelvo a repetir, así como respiraba, buscaba hacer la maldad, hacer lo malo, hacer lo malo. Eso incluye en todos los niveles. No te, como decíamos anteriormente en la semana pasada, no te quedes solamente con robar, matar, hacer cosas así, sino estamos hablando de ya hacer con todo lo que los ángeles les descubrieron a las mujeres, poder jugar a ser dioses, manipulación genética, todo lo que vemos actualmente que el hombre está haciendo con el avance de la ciencia, es muy probable que ya se daba en los tiempos de Noé con toda la revelación que los ángeles habían dado, ¿sí? Así que no nos sorprenda ahora solamente que se retrasó ese asunto porque se reseteó la tierra y tuvimos un aproximado de más de 3000 y tantos años de tranquilidad sin tener esa explosión de conocimiento prohibido, que tú sabes que ese conocimiento prohibido te lleva a la maldad y te lleva al desapego del eterno, porque como vemos en este caso, este proyecto de las ratas albinas que podemos ver en la pantalla, en la sección izquierda, los científicos comenzaron a inseminar em, células de la oreja humana en las ratas. La razón es para poder crear trasplantes. La rata crea el oído y después se trasplanta en el hombre. ¿Ok? ¿Qué es eso? Jugar a ser Dios. ¿Qué es eso de no me importa por qué perdió el oído la persona, que muy probablemente fue por pecado? Dice el científico, no me importa por qué perdió el oído la persona, lo que me importa es hacer dinero y crear trasplantes de oído. En esencia, eso es la ciencia. No me importa que el hombre esté muriendo, que tenga cáncer, que tenga sida por pecado, que vengan tantas enfermedades por pecado, que la vegetación ya no rinda por pecado, etcétera. No me importa, lo que me importa es dar alternativas sin Dios. Y como no creemos en Dios, vamos a dar alternativas y vamos a dar la cura del cáncer, la cura del SIDA, la cura del etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros ya lo vemos como avances científicos de, oh, wow, qué maravilla, qué bueno que los científicos fulanos de tal ya encontraron la cura del cáncer. No nos damos cuenta que el Eterno creó, ideó todas esas enfermedades para corregir al hombre, para que se arrepintiera y se volviera a Dios. Si tú le das esa cura, lejos de arrepentirse de sus pecados, va a seguir viendo el ateísmo y la ciencia y va a seguir en sus pecados. Ese es el punto central. Que la ciencia ayuda en algunas cosas, que bien, claro que sí. Que la medicina nos ayuda en ciertas cosas, claro que sí, bien. Pero ya cuando el hombre busca alternativas de salvación, de extensión de vida, pero quiere seguir en sus pecados, ahí ya tenemos el problema. Entonces, como le hemos dicho en otras ocasiones, la tecnología prohibida. ¿Ok? Y pues bueno, toda la maldad al grado de la pregunta no es, ¿existieron los dinosaurios? No. La pregunta es, ¿por qué se extinguieron? Si Dios los creó, ¿por qué no entraron en el arca de Noé? Y si Dios nos los creó, ¿quién los creó? ¿Sí? Y bueno, sabemos que la evidencia fósil es más que evidente.
nadie puede negar que los dinosaurios no existieron. Ahí está toda la evidencia. Seres que, como lo puedes ver, si en esqueleto se ven malos. Fíjate sus garras, fíjate sus dientes, ¿sí? Si podemos ver un esqueleto de un león o de un tigre y vemos sus garras y sus dientes que son más chiquitos que estos, y son carnívoros y vemos lo que hacen en la naturaleza, cómo matan a sus presas y demás, las desgarran y todo eso, e inclusive cuando llegan a atacar a un hombre, imagínate estos animales cuando existieron, cuando caminaban sobre la tierra. Entonces, la pregunta sigue siendo, pues, ¿cómo fue que dieron estos dinosaurios? Bueno, aquí vemos otro fósil de pececito. Podemos ver sus aletas totalmente desplegadas, la aleta caudal, la dorsal y la pectoral. En este ejemplo también. Y este otro que parece un pterodáctilo, pero no porque tiene plumas, pero también tiene cara de dinosaurio, de reptil, pero vean sus garras de sus patas traseras. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salieron estos que no entraron en el arca? Y bueno, ahí está el registro fósil. Este es un nido, este es un nido, podemos apreciar a la mamá. Aquí está la mamá y en medio está el bebecillo. Los agarró en el nido el diluvio y ¡pum! Ok, también los cetáceos, no, no, perdón, los cetáceos son las ballenas, ahí se me fue el nombre, de las tortugas y los equinos, probablemente pareciese que fue un caballo este, pero no sé, este no fue caballo, este ya fue otra cosa, y este con una cabezota bien grandota. ¿Se imaginan todo lo que se vio en ese momento? Todo lo que se llegó a ver, los gigantes, los animales raros, los animales medio malignos, etcétera. Y pues los llamados tiranosaurios, ¿cómo habrán sido? Y aquí tenemos una foto aérea de una excavación que encontraron un tiranosaurio. Bien, aquí tenemos otro. También podemos ver ciertas garras, una cabecita muy chiquita, pero una pancita muy grande y una cola muy larga. Nada que ver con las criaturas de hoy. Y aquí tenemos la cabeza de otro dinosaurio. Podemos apreciar sus dientes. ¿Y qué diremos de este? Entonces recuerden que pues la escritura dice el reseteo o el diluvio, el Mabul vino porque todo era malo, todo el plan del hombre era todo el tiempo perverso y todos habían descarriado su camino, todo animal se había descarriado también. Entonces viene el verso 7, 6, 7 de Génesis. Y el Eterno dijo, borraré de la tierra a los hombres que he creado, a los hombres junto con las bestias, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Entonces ahí pregúntate, uno diría, ah, sí, el hombre roba, el hombre mata, el hombre golpea a su prójimo, el hombre comenzó a adorar a los titanes, a los gigantes, a verlos como dioses. Pero ¿y los animales qué hicieron? O sea, para que el Eterno también haya dicho que los animales también, a ver, pajarillos, ¿qué hicieron? ¿Ustedes qué hicieron? A ver, reptiles, ¿ustedes qué hicieron? A ver, mamíferos, ¿ustedes qué hicieron? Muy probablemente aquí está la respuesta enfrente de nosotros. Todo se comenzó a pervertir. Bueno, ahí está el arca de Noé. Ahora déjenme ver, porque, ok. ah, y bueno, aquí tenemos la Torre de Babel, pero vámonos a otro lado. Déjenme encontrar otra. Ok, esa parte la vamos a ver más al ratito. Ahorita vamos a ver esta.
Así que recuerden que actualmente lo equivalente pues es la idolatría, todo tipo de idolatría. En todas las naciones y en todo el mundo tenemos la idolatría. Si no adoran al palo, a la piedra, adoran a la muerte, adoran a los seres extraños, bueno, y las religiones creadas para confundir al hombre y alejarlos del Dios creador, en donde en la mayoría de los casos son más clubes sociales que otras cosas. Y pues ya no hablemos de todo tipo de maldad del hombre, entre em, el chisme, la inmoralidad sexual, todo lo que se está permitiendo actualmente y si se dan cuenta, la mayoría de la razón de el aumento de estas cosas es por los que están en el gobierno. Los que están en el gobierno están permitiendo y haciendo leyes a favor de todo esto. Así que, ¿dónde está el principal mal? En el gobierno. Todos los que legislan las leyes, todos los que están promoviendo estas leyes, desde el presidente hasta los senadores, diputados, todos ellos que están promoviendo todas estas cosas, este, tienen que ver con la maldad. Entonces, cada vez más nos estamos acercando y el hombre, sin temor, sin amor al prójimo, comienza a hacer la transgresión al segundo grande mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. En las familias también cada vez hay más iras, contiendas, arrebatos, violencias entre las parejas, entre los hijos, entre los compañeros de trabajo, entre los compañeros de escuela, cada vez más impaciencia, cada vez más vemos escenas que gente se está golpeando, asesinatos por donde quiera, le quitan la vida a las personas sin más, sangre, muerte, derramamiento de la tal en todos lados, guerras por ambiciones de tierras, por recursos, por poder, por lo que ustedes quieran. Y gente que se levanta supuestamente a proteger su casa, pero es con la misma idea. Y toda la industria que mata a la humanidad, entre la droga, el armamento y todo lo que está matando a la humanidad y a la sociedad. Y vemos jóvenes destruidos, sin futuro, sin ninguna razón de ser, que llegan hasta el suicidio o a una sobredosis, y pues todo lo que conocemos que está pasando no solo en México, sino en el mundo entero con los abusos de los diferentes químicos que han estado fabricando drogas. Y pues los típicos que siempre hemos tenido, el alcoholismo, sí, Eh, y la pobreza, donde la gente que va creciendo así va haciéndose menos responsable, em, cada vez más se acostumbran a solo estirar la mano y ya tienen dinero, no trabajan, no aprenden, no se les da una sociedad, no se les acostumbra a ser de valor en la sociedad y pues, como mencionamos ya, el suicidio y todo tipo de muerte. Si fuera realmente esto lo que se vivió, que sí, claro, se vivió, lo que se vivió en los tiempos de Noé, la detonante para traer el diluvio, ¿desde cuándo, hermanos? ¿Desde cuándo ya nos hubiera caído el juicio? Si fuera solo por esto, por la maldad del hombre, que vino el juicio de Dios en el diluvio, ¿desde cuándo ya nos hubiera caído el juicio de Dios? Pero no nos quedemos cortos de pensamiento. No fue solo eso, no fue solo el matar desde el vientre, el quitar el orden divino establecido del hombre y la mujer. No fue solo en jugar a ser dioses y clonar la creación de Dios. No fue solo todo eso. Y cada vez alejándonos con teorías, dogmas científicos que no pueden ser comprobados como la evolución,
y alejándonos del Creador. Y hoy en día, pues, la tecnología, la robótica, la IA, que busca reemplazar al hombre en todos los sentidos y que no es otra cosa también que idolatría y alejarte del Creador. Y donde vemos que todos estos robots que están siendo creados solo buscan reemplazar al hombre. Si te pones a pensar la idea satánica que es crear un robot para reemplazar al hombre, ¿qué es eso? Es toda la idea del Satán, destruir al hombre, desaparecer al hombre. ¿Y cómo se comienza? Reemplazándolo en sus trabajos. Es por eso que la mayoría de las industrias ya se han robotizado y se han disminuido la mano de obra humana. No hay trabajo, ¿a qué te vas a dedicar? Pues a robar, pues a asaltar, pues a hacer todo lo malo o a hundirse en los vicios. Entonces es todo un efecto dominó, todo esto de la robótica. Y la gente, bien absurda, sorprendida en, oh, cuánta tecnología, oh, yo quiero mi propio robot, yo quiero mi propio robot. ¿No te das cuenta que eso te va a reemplazar? Y bueno, como veíamos, los híbridos, los extraños animales que se han creado, que supuestamente, dice el hombre, los creó el cambio climático. Claro que no los creó el cambio climático. Fueron experimentos y el resultado de tanto químico que se han hecho en el mundo. Y tenemos las mezclas que hay por ahí un científico se puso a jugar con mezclas de ADN de ciertos animales para formar nuevas especies. Como en otras palabras, diciendo lo que Dios creó no fue tan perfecto, yo voy a ser un ser más perfecto. Eso es blasfemia. Y bueno, ya que hablar de toda la temática del oscurantismo, con la brujería, la hechicería, plasmada en películas que la gente va embobada al cine a ver, al Chucky, o al día del Halloween, o a Pesadilla en la calle, no sé qué. Entonces, no es otra cosa más que meterse con el ocultismo y con los espíritus malos. Y pues ya sabemos de la brujería, los ritos satánicos, el vudú y todo eso, ¿no? Entonces, hablar de los tiempos de Noé, la maldad del hombre, si fuera por todo esto, ya nos hubiera caído el juicio, pero aún no nos ha caído. ¿Por qué? Porque falta un ingrediente todavía. Y el ingrediente es los ángeles caídos que se relacionaron con los hombres y que la evidencia también de los ángeles caídos y de sus hijos, los Nefilim, ahí está. Toda la evidencia está en la historia, libros, cinematografía, videos, historias, este, eh, que se cuentan o como nosotros decimos, leyendas, que no son tantas leyendas, sino verdad. Ahí está. Los gigantes caminando en medio de los hombres hasta que llegó un punto donde la comida que generaba el hombre normal no bastaba y comenzaron los gigantes a devorar a los hombres. Así que esto fue una realidad, gigantes en medio de nosotros, y como veíamos, el libro de Enoch nos dice que llegaban los gigantes a crecer hasta 3000 codos de altura. 3000 codos de altura, esos son más de 1000 metros. Y en relación, si tomamos el edificio Burj Khalifa en Dubái, mide 828 metros. 828 metros, que es el edificio que tenemos al fondo. Entonces, imagínate que los titanes llegaban a crecer más de 1000 metros, o sea, más grande que este edificio. De ahí puedes entender cómo algunos de sus descendientes, cuando estaban en el tiempo de Josué, este, de Moisés, decían los espías que ellos se veían como chapulines a sus lados, a su lado. Era una realidad. Y bueno, pues el ingrediente que nos falta es ese, ¿no? Los nefilim, la ciencia prohibida. Eh,
todo lo que se da con los espíritus malos y sus manifestaciones. Hemos hablado que estas supuestas naves espaciales u ovnis pueden ser de dos razones: una, creación del hombre con tecnología prohibida dada por los demonios, o ciertamente son de los espíritus malos. Y todo el tema de los grises y todo esto no son otra cosa más que espíritus malos, los descendientes de los ángeles caídos, que se han visto alrededor del mundo en todas partes. El tema del nahual, el tema del hombre lobo, el tema de todos es el vampiro, el murciélago, como le llamen, el vampiro, creo que es vampiro, tienen que ver con lo mismo, los espíritus malos, ¿ok? En la antigüedad no había tanta tecnología, estamos hablando en nuestros días, no sé, hace 500 años, 600 años, bueno, no nos vayamos tan lejos, hace 150 años, 100 años no había tanta tecnología, no podíamos guardar en evidencia film de película lo que se veía, pero claro que ahí está la leyenda del pie grande. La leyenda del pie grande, si la analizas, no es otra cosa más que un nefilim. Solamente que antes no había cámaras para poder guardar la evidencia. Hoy en día ya hay. ¿Se acuerdan que estuvo muy de moda un tiempo eso del monstruo del lago Ness? El monstruo del lago Ness. Esa es otra verdad, solo que no había la evidencia en tecnología para poderla guardar. Hoy en día podemos ver estas imágenes porque ya se tiene la tecnología. Hace como 2 años, creo, se dio un fenómeno en Los Ángeles, California, que hasta se paralizó un centro comercial porque había un nefilín por ahí. No salió en cadena nacional, no salió a nivel mundial completamente, porque claro que hubo alguien que cayó toda la información, pero ahí estuvo la evidencia, ¿sí? Y pues ya no hablemos más de los llamados reptilianos, que me acuerdo la semana pasada nos preguntaban: ¿y quiénes son los reptilianos? Bueno, los reptilianos en esencia no los vas a encontrar en el vulgo, en la población de a pie. No los vas a encontrar ahí, los vas a encontrar en los conocidos como la monarquía, la sangre azul, los grandes líderes, los grandes empresarios, los más ricos del mundo y los más famosos del mundo. Ahí los vas a encontrar en la monarquía, en la familia Rothschild, en los más ricos del mundo y en los más famosos del mundo. Ahí vas a encontrar a los hijos del Satán, el linaje de la serpiente. ¿Sí? Bien. Ok. Vámonos a otro. ¿Y dónde está? Aquí está. No, este no. Así que, ¿dónde estamos? Estamos en el arca de Noé. Uy, no, esperen. Este ya lo vimos. Es este. Bien. Nos adelantamos tantito esto y nos vamos a la maldad de la generación antidiluviana. ¿Ok? Bien, pues preguntábamos de dónde salieron los dinosaurios. Uy, ¿te imaginas ver esto en vivo? Ha de haber sido... Sí. ¿Alguien ha visto un rinoceronte en vivo? ¿Alguien ha ido a African Safari? Bueno, se ven tremendos, ¿sí o no? Aún la jirafa se ve tremenda. Bueno, imagínense estos animales en vivo. Ok, vimos el tamaño de los Nefilim, ¿sí? Vimos la historia en arqueología, comprobando, confirmando que existieron los Nefilim en toda la historia de la humanidad, aún en los lugares como Mesoamérica, todo lo que fue Mesoamérica, México y Suramérica. La historia, aún de los antiguos, nos hablan de los gigantes. Y aquí podemos ver pinturas rupestres donde podemos ver a los antiguos aztecas, chichimecas, etcétera, con relación a los gigantes. Hay varios evidencias de restos de esqueletos gigantes encontrados en Veracruz,
en Oaxaca y en Perú y en otros lados de Sudamérica. ¿Ok? Los restos del gigante Alzo, em, las evidencias que quedaron todavía, la mayoría, créanme, la mayoría fue destruida. Se cuenta de científicos que cuentan que muchísimos huesos de gigantes fueron lanzados al mar para destruir la evidencia. Por muchos siglos, los que tuvieron el liderazgo en los países que tienen que ver con los reptilianos, queriendo ocultar la historia de los Nefilim, eh, cuando encontraban un esqueleto gigante, se apoderaban de él por medio del gobierno y ya sea que lo quemaban, lo destruían, lo trituraban o lo echaban al mar. Así que muchísima evidencia se fue directamente al mar, pero hubo bastante que no pudieron esconder. Este es muy impresionante porque ahí se ve el tamaño de la magnitud. Cuando ves una Caterpillar, una retroexcavadora, que no es ni del tamaño del cráneo de lo que era este gigante, ¿ok? Y en todo el mundo encontraron estos restos, ¿no? Bien. Y entonces, como decíamos, ahora comprendemos el por qué las puertas de la mayoría de las edificaciones antiguas son tan grandes, esas puertas. No sé si pueden notar abajo hay un animalito y al lado hay un hombre. Aquí hay un hombre parado, aquí hay un animalito. Y el tamaño de la puerta que hay. Pues uno diría, ¿para qué tan grande la puerta? Bueno, ¿por qué edificaciones tan grandes? ¿Quién llegaba a mover esas columnas? ¿Cómo llegaron ahí esas columnas? Em, Tú sabes que por más que tantos hombres jalen o carguen, sería imposible mover edificaciones así. Y bueno, estas columnas en forma de personas, ya sabes a quién está representando. Ok, pues ya vemos que pues la Iglesia Católica Apostólica Romana, que sabe perfectamente el origen de los Nefilim, pues siempre ha vivido con el deseo de que regresen. Ahí están muchos escondidos, solamente que no pueden salir a la luz porque actualmente todavía hay mucho temor y sí los matarían, como en el tiempo de, si tú puedes ver la historia del libro de Josué y el libro de los jueces, si lo pudiéramos ver desde otra perspectiva, no fue otra cosa más que el exterminio de lo que quedó de los Nefilim, el exterminio de lo que quedó de los Nefilim en la tierra de Canaán. Y entonces tú lees el libro de los jueces, el libro de los reyes, el libro de Josué, y lees cómo los hijos de Israel combatieron, se enfrentaron con muchos gigantes. Goliat de Gat, el que combatió al rey David, no fue el único. No, no fue el único. Tampoco Og, rey de Basán, fue el único. Estamos hablando que todavía había bastantes Nefilim y sigue habiendo hasta nuestros días. De ahí vinieron las leyendas que ya mencionamos, como la del pie grande o el Sasquatch, ¿sí? Porque sigue habiendo gigantes. Hoy en día siguen habiendo videos donde se ven cosas gigantes en las montañas. Entonces están escondidos, pero así como llegó un punto donde el hombre comenzó a exterminarlos, ellos se escondieron. Pero bueno, ahora entendemos por qué las puertas tan grandes, ¿no? ¿A quién están esperando? La manifestación de quién, quién va a regresar, ¿ok? ¿Quién va a regresar? Porque tú sabes que todas las catedrales, las iglesias, las actuales, las siguen haciendo con puertas grandes. Y pues bueno, nosotros ya sabemos quién va a regresar, quién viene por ahí, de qué estamos hablando, porque toda la industria cinematográfica nos están bombardeando con esa idea de un encuentro cercano. Nos están bombardeando con ahí vienen los extraterrestres, nos están bombardeando con
todo lo que tiene que ver con los ovnis, ¿ok? Entonces, evidencias de los Nefilim y sus aberraciones. Estas mitologías que antes se tenían como mitologías son verdad. Son Nefilim, hombres de dos cabezas. No es otra cosa que un Nefilim. El gigante de dos cabezas de la Patagonia. El cíclope, que también existió. Parecía mito, parecía ahí de caricatura, pero no, también existió. ¿De dónde salió si no lo creó Dios? Sí, y ya no hablemos qué habrá sido este. Entonces, cuando hablamos de la maldad del hombre, no te quedes con solo robar, matar, violaban, asesinaban. No, era todo esto, implicaba todo esto. Y si te das cuenta, ya nos estamos acercando cada vez más a todo esto. Sí, veíamos que pues las sirenas sí existen, pero también no son otra cosa más que Nefilim. Los centauros, mitad hombre, mitad caballo, también existen, pero ¿de dónde salió si Dios no lo creó? Y ahí está el centauro y también el minotauro, que es el toro con dorso de hombre. Entonces la maldad del hombre en ese momento pues, era grande, ya sea que jugaras genéticamente a crear nuevas especies, o ya sea que los nefilim se metían con los animales y creaban todas estas aberraciones, ¿sí? Las hadas también existen, los nahuales, y pues bueno, nos quedamos con la imagen de los perritos para que no tengamos en nuestra mente cosa fea. Así que por la tarde vamos a ver algunos videos de evidencia del diluvio, ya en explicación y en evidencia fósil. Y pues, em, si fuera por la maldad del hombre como la tenemos hoy en día, falta de seguridad, asesinato por todos lados, drogadicción, guerras, ya nos hubiera caído el juicio del Eterno. Nosotros estamos seguros que nos falta un ingrediente a la fórmula, y el ingrediente es los nefilim. No por nada, cada vez, ahí ese no era el botón, cada vez, a ver, déjame ver cuál es, cada vez nos están mostrando más esto que se avecina. Estelar hubiera venido a buscarnos, el Tracy Atlas, y si el tercer visitante interestelar hubiera venido a buscarnos, el Tracy Atlas, catalogado como C-2025N1, entra en escena como un viejo viajero que irrumpe sin permiso. Órbita hiperbólica, velocidad que no ata el Sol y una química que huele a otro barrio galáctico. En 2017 fue Oumuamua, roca seca y críptica. En 2019, Borisov, cometa de manual. Atlas es distinto, trae cola tenue, una pluma de polvo que apunta hacia el Sol. Sí, al revés. Y señales de dióxido de carbono por encima de lo habitual. Vacaciones antes del 29 de octubre. Lo soltó Avi Loeb con su estilo de ¿y si ese día Atlas toca perihelio y queda oculto tras el sol? ¿Y si el minuto clave no fuera cuando lo vemos, sino cuando no podemos? Hoy aclaramos qué es, por qué es tan raro y hasta dónde llegan y dónde se rompen las teorías de nave alienígena. El 1 de julio de 2000. Bien, pues ese 31 Atlas, que está en boca de todos los científicos observantes de los cielos, mencionan que probablemente sea una nave espacial. ¿Te suena a película?
pues tal vez ya venga a dar fruto todas esas películas que nos hablan que ahí vienen los extraterrestres, donde tú ya estás enterado, no te vayas a dejar engañar. Si llega a haber un extraterrestre, que una nave espacial y que una nodriza y que ahí viene y que vengo en son de paz, son Nefilim, son los ángeles caídos. No, los ángeles caídos están encerrados. Son los descendientes de los ángeles caídos, los Nefilim, que vienen a hacer sus fechorías, ¿ok? Y que probablemente por ahí venga la bestia, ¿sí? Por ahí venga la bestia, tenga algo que ver con eso, la bestia. Así que mucho cuidado, no te dejes engañar, no son buenos, no son creación directa de Dios, ¿sí? Quieren engañar a la humanidad y nos quieren alejar de Dios, porque desde el momento en que tú consideras hay vida fuera de la tierra, y tú sabes que todo lo creó Dios en la tierra, entonces la pregunta es de dónde salieron los extraterrestres. Eso quiere decir que tal vez Dios no es el único, o que todo lo que creímos en la religión no es cierto, y que ciertamente somos el producto de una teoría, de una evolución, y que hay vida afuera. No sé si lo estás entendiendo como lo expliqué al principio. Cualquier dogma, enseñanza o doctrina que te aleje de creer en el Dios creador es satánica y te lleva a la muerte eterna. ¿Ok? Y que es justamente lo que se está haciendo, redoblando en nuestras escuelas por parte del gobierno. Están metiendo todos estos temas a nuestros hijos, buscando olvidarse de Dios, alejarse de Dios y acercarse a todo un eh, egocentrismo, eh, hombrecentrismo. Solo importa el hombre. Así que cuídense mucho, cuiden mucho a sus hijos, hablen mucho con ellos, vean qué hay en los libros de sus hijos y corríjanles. Tal vez no podemos ir y es la verdad, no podemos ir en contra del sistema. Se levantan alguno por ahí que hace un mitin o que hace, levanta la voz, no podemos ir en contra del sistema. Está decretado que así tiene que ser. Lo que sí podemos hacer es revisar y cuidar a nuestros hijos para que no nos los envenenen y ellos tengan la posibilidad de saber la verdad. Así que cuiden a los hijos, a los nietos, enseñen las cosas verdaderas, que se apegan al Dios de los cielos, y tú también ponte firme, veas lo que veas, ponte firme en el Dios que creó los cielos y la tierra, porque los tiempos de Noé están cada vez más cerca entre nosotros. Y eso implica el juicio como en el diluvio, pero ahora el juicio decretado como se menciona en Apocalipsis. Bien, pues nos vemos por la tarde para continuar. Ahora sí que para iniciar la parashá, Noaj. Que el Eterno les bendiga, un saludo cordial y shalom, shalom, Boker Tov.